El sol caía a plomo sobre la llanura, abrasador, incesante, convirtiendo el aire en un espejismo ondulante. El polvo se levantaba con cada paso de las mulas y caballos en el mercado de ganado de Badajoz, mezclándose con el olor acre del sudor y el estiércol. Era un día cualquiera para muchos, un día de trueques y voces ásperas, de manos callosas cerrando tratos. Pero para Beñat Orellana, aquel día estaba destinado a cambiarlo todo. Beñat era un hombre de 37 años, alto, de hombros anchos, y mirada endurecida por la vida. Su rostro, curtido por el sol, guardaba arrugas prematuras que parecían talladas a cincel, como cicatrices invisibles de batallas pasadas. Caminaba con una leve cojera, recuerdo de un caballo desbocado en una tormenta que también se llevó por delante a su familia. Desde ese entonces, la soledad era su compañera más fiel. Vivía en un cortijo apartado, entre encinas y tierras ásperas, donde solo el mugido del ganado y el crujir del viento en los olivos le hacían compañía. 5 inviernos atrás había enterrado a su esposa, víctima de una fiebre cruel. 2 meses después, la pequeña Clara, su hija de 6 años, se apagó como una vela en sus brazos. Desde entonces, Beñat dejó de hablar con el mundo. Cumplía con su trabajo de ganadero con una rutina mecánica, evitando tabernas, plazas y fiestas patronales. Había aprendido a silenciar el corazón, a endurecerse como piedra. Ese mediodía, solo pretendía comprar medicinas para sus caballos enfermos. No buscaba más. No necesitaba nada más. Caminaba con el sombrero bien calado, la mirada fija hacia el puesto del veterinario, esquivando las jaulas oxidadas, los corrales improvisados, las voces de mercaderes. Pero entonces, en un rincón apartado del mercado, escuchó algo distinto. No un grito de venta, no una puja alzada, sino un murmullo apenas audible. Un susurro infantil. «Por favor», dijo una voz temblorosa en un castellano roto, con acento extranjero. «Llévese a mi madre, no a mí». Beñat se detuvo en seco. Algo tiró de su chaqueta de cuero. Bajó la mirada y vio una mano pequeña, sucia, con uñas quebradas. Los dedos temblaban, pero no soltaban su ropa. Frente a él, una niña de apenas 4 o 5 años lo miraba con ojos enormes, oscuros, llenos de miedo y una extraña dignidad. Tenía el rostro quemado por el sol, las rodillas llenas de moratones y el vestido, roto y manchado, apenas le cubría. Sus pies estaban descalzos, arañados por las piedras del suelo. Aún así, en su mirada había un coraje extraño, la obstinación de quien carga con un dolor demasiado grande para su edad. «No hace falta que me lleve a mí», repitió, con voz quebrada. «Llévese a mi madre». Beñat no entendía al principio. La niña señaló con un dedito hacia la sombra de un corral al fondo. Allí, encadenada a un poste como si fuera un animal, estaba una mujer joven. Tendría poco más de 20 años. Su piel, en otro tiempo dorada, estaba ahora cenicienta por el polvo y la fiebre. Tenía los labios partidos, un ojo hinchado, la mandíbula amoratada. Sus muñecas estaban atadas con cuerdas ásperas y la piel se le había abierto en carne viva. Respiraba con dificultad, con un hilo de vida que apenas sostenía su pecho. Beñat tragó saliva. No quería mirar, no quería sentir. Llevaba años negándose a abrir de nuevo la puerta de la compasión. Pero la voz de la niña era un eco insoportable. Era como si Clara, su Clara, le hablara desde otra vida. Se agachó lentamente, hasta quedar a la altura de los ojos de la pequeña. Sus rodillas crujieron bajo el peso del gesto. La niña lo miraba con un respeto tembloroso, como si dependiera de él para seguir respirando. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó Beñat, con voz ronca. «Elena», susurró la niña. «Se llama Elena, y si hoy no la compran, se la llevarán a un sitio peor». Lo dijeron ellos. Yo le di mi pan. Todo. Pero ya no se despierta. La niña se llamaba Rosita, y al pronunciar ese nombre, su voz se quebró.
Beñat sintió un latigazo en el pecho. El recuerdo de Clara jugando bajo la parra del patio le atravesó como cuchillo. No dijo nada más. Se levantó y caminó hacia el corral. Los tratantes, hombres con rostros cínicos y risas ásperas, lo miraron con sorna. ¿Busca mercancía, señor?, preguntó uno, agitando un látigo contra su bota. Beñat no respondió. Sacó una bolsa de cuero de su abrigo y la dejó caer sobre la mesa. Las monedas de oro tintinearon con un sonido que hizo callar a todos. «Me llevo a las 2», dijo simplemente. El tratante lo observó, sorprendido. «¿Las 2? Eso es buscarse un problema, amigo». Beñat sostuvo su mirada, fría como el acero. «He tenido problemas peores». Se agachó. Levantó a Rosita en brazos, y ella se abrazó a su cuello sin decir palabra, como si hubiera esperado ese gesto toda su vida. Luego cortó las cuerdas de Elena y la cargó sobre su hombro. Nadie en el mercado osó detenerlo. El silencio fue absoluto mientras aquel hombre, con una niña colgada de su costado y una mujer inconsciente en el otro, se alejaba hacia el camino polvoriento que conducía al campo abierto. El camino hasta su cortijo fue largo, árido, silencioso. El sol declinaba ya hacia el horizonte, tiñendo de rojo las encinas. Rosita, sentadas a la grupa, se aferraba a su chaqueta, sus manos pequeñas agarradas con fuerza. Elena, atada con cuidado a la montura para que no cayera, permanecía inmóvil, con la piel ardiendo de fiebre. Cuando llegaron al cortijo, Beñat no dudó dónde llevarla. Abrió una puerta que llevaba cerrada años. El dormitorio pintado en azul claro. El cuarto de su hija. Los juguetes de madera seguían en la repisa, los zapatos gastados bajo la cama. Y sobre la mesilla, un retrato en sepia de Clara abrazando un corderillo. Colocó a Elena en la cama con cuidado, casi con reverencia, como si el cuarto mismo protestara al sentir otra presencia. Le cubrió con una manta limpia y enseguida buscó agua y paños. Rosita se subió a la cama y comenzó a acariciar la frente de su madre con la delicadeza de una mujer adulta, atrapada en un cuerpo de niña. «Está ardiendo», dijo en voz baja. Beñat asintió. «Lo bajaremos». Y mientras servía agua, trituraba corteza de sauce y preparaba un ungüento rudimentario, se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, no estaba huyendo del dolor de los demás. Lo estaba enfrentando. Y eso, sin entender cómo, le hacía sentir vivo. Aquella noche, Rosita se quedó dormida a los pies de la cama, aferrada a la manta de su madre. Beñat se sentó en la silla del umbral, el rifle sobre las rodillas, vigilante. El fuego crepitaba en la chimenea. El silencio no era ya vacío, sino un rumor tibio de esperanza. En algún rincón de su corazón, endurecido como una roca, algo empezó a resquebrajarse. No era alegría, no era consuelo, era simplemente el inicio de una historia que aún no sabía que le cambiaría la vida. El amanecer en el cortijo llegó envuelto en un silencio tenso, interrumpido únicamente por el balido de alguna oveja y el graznido lejano de los cuervos. El aire, impregnado del aroma terroso de la leña húmeda, parecía más denso que nunca. En el cuarto azul, donde Clara había reído años atrás, yacía ahora Elena, inmóvil, con la piel ardiente de fiebre. A su lado, Rosita no se había despegado ni un segundo, con sus manitas frágiles sujetando la manta como si aquello pudiera retener a su madre en este mundo. Beñat, sentado en la vieja silla de madera junto a la puerta, observaba la escena con una mezcla de dureza y desamparo. La noche había sido interminable. Entre paños fríos, infusiones improvisadas y la lucha contra el recuerdo de su propia hija muerta, apenas había pegado ojo. Sus manos, acostumbradas al hierro y al arado, se movían torpes pero constantes al preparar remedios caseros. Nunca había sido un hombre dado al cuidado, pero aquella mujer y aquella niña habían sembrado un desconcierto extraño en su rutina pétrea. El sol se filtraba ahora por las rendijas de la ventana, pintando la pared de un amarillo suave. Rosita despertó con un leve estremecimiento y miró a Beñat con ojos rojos de cansancio. «¿Se pondrá bien?»,
«Señor», preguntó, la voz quebrada, con ese tono infantil que desgarraba el alma. Beñat evitó responder de inmediato. Sabía que la fiebre podía ser traicionera. Sin embargo, no podía decirle a la niña lo que temía. Inspiró hondo y contestó con voz grave pero firme. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos». Rosita asintió, confiando ciegamente, y volvió a recostarse junto a su madre, acariciándole el pelo enmarañado. A media mañana, un suspiro áspero rompió la quietud. Elena se removió. Sus párpados pesados se abrieron apenas, dejando entrever unos ojos oscuros, llenos de recelo y dolor. Beñat, que en ese momento estaba cambiando el agua del barreño, se detuvo de golpe. Elena intentó incorporarse bruscamente, pero un dolor agudo en las costillas la obligó a gemir y recostarse de nuevo. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de la figura del ganadero. Lo miraba como a un enemigo, como a otro carcelero. ¿Dónde estoy?», balbuceó, la voz ronca. Beñat se acercó despacio, las palmas abiertas, como quien se aproxima a un animal herido. «Estás en mi casa», dijo con serenidad. «Nadie volverá a hacerte daño aquí». Elena lo observaba con furia contenida, con la respiración entrecortada. Su instinto le gritaba que no confiara, que todo aquello era otra trampa. Agarró el cepillo de madera que estaba en la mesilla y lo levantó con mano temblorosa, como si fuera un arma. «¡Aléjate!», gritó, desgarrando el aire con voz rota. «¡No me toques!». Beñat se detuvo en seco, sin bajar la mirada. No mostró rabia ni sorpresa, solo una calma pesada, como una roca en medio de la tormenta. «No voy a hacer tu daño», respondió despacio, cada palabra medida. «Ni a ti, ni a tu hija». Elena, desbordada por la mezcla de miedo y dignidad, lo golpeó en el hombro con el cepillo. 1, 2, 3 veces. Sus golpes eran más fruto de la rabia acumulada que de la fuerza. Cada estallido era un grito de su memoria, de las cadenas, de las noches de terror. «Me compraste», sollozaba entre embestidas. «Crees que soy tuya, como un animal, como una mula». Beñat no levantó la mano. No se defendió. Sus ojos, oscuros y firmes, la sostuvieron en silencio hasta que ella, exhausta, dejó caer el cepillo y se desplomó llorando sobre la cama. Entonces habló. Una sola palabra, pronunciada como una sentencia. «No», y dio media vuelta, abandonando la estancia con pasos pesados, dejando a Elena temblando, abrazada a sí misma, atrapada entre la vergüenza y la confusión. Fue Rosita quien rompió el abismo de dudas en el que su madre se había hundido. Se acercó despacito, con su camisón arrugado y los pies descalzos que apenas hacían ruido sobre las tablas. Se sentó al borde de la cama y posó su manita sobre el brazo de Elena. «Mamá», susurró, «él no es como los otros». Elena la miró sin comprender. La niña, con esa sinceridad desarmante de los pequeños, continuó. «Duerme en el suelo, junto a la puerta. Yo lo vi. Cada noche. Hace sopa y me peina. Pero nunca entra sin llamar, nunca». Las palabras de Rosita calaron como lluvia en tierra seca. Elena giró el rostro hacia la puerta entreabierta, y por primera vez, notó lo que antes había ignorado. Una manta doblada y una almohada gastada, colocadas junto al marco. El rincón humilde donde aquel hombre dormía para protegerlas, no para vigilarlas. El corazón de Elena se contrajo. No era confianza lo que sintió aún, pero sí una grieta en el muro de miedo que la aprisionaba. Los días siguientes fueron un vaivén de cuidados, silencios y miradas contenidas. Beñat continuaba atendiendo a Elena con la torpeza de alguien que nunca aprendió a cuidar más allá de su ganado, pero con una constancia obstinada. Lavaba sus heridas con agua hervida, le acercaba infusiones amargas y permanecía vigilante cuando los escalofríos sacudían su cuerpo. Elena, poco a poco, empezó a observar. Veía cómo Rosita reía tímidamente cuando él le enseñaba a encender la lumbre o a dar de comer a las gallinas.
Veía cómo, en lugar de imponer órdenes, pedía las cosas con una voz baja y firme. Y sobre todo, veía que jamás había en su mirada esa codicia insidiosa a la que otros hombres la habían condenado. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo los encinares, Elena se levantó con esfuerzo y salió al porche. Beñat estaba allí, reparando una silla de montar. El aire olía a cuero y a hierba seca. Él levantó la vista, sorprendido, pero no dijo nada. Solo asintió, como reconociendo su decisión de salir, de respirar. Ella lo observó en silencio largo rato. Y en su pecho comenzó a germinar una pregunta desconocida. ¿Sería posible que aún existieran hombres que no vinieran a arrebatar sino a sostener? Aquella noche, cuando Rosita se quedó dormida abrazada a su muñeca de trapo, Elena permaneció despierta, contemplando el techo. No lloraba ya de miedo, sino de cansancio y de desconfianza, luchando contra un atisbo de esperanza. Tocó con los dedos la cicatriz en su muñeca, recordando la soga que la había marcado, y entonces se descubrió susurrando para sí, con voz apenas audible. Quizás no todo está perdido. En el silencio de la casa la frase quedó suspendida, flotando como una semilla que tarde o temprano hallaría tierra fértil. El tercer día en el cortijo amaneció con un aire diferente. El calor seguía siendo áspero, pero el ambiente parecía menos opresivo. Elena ya podía incorporarse un poco en la cama. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo nuevo. Rosita correteaba descalza por el patio, persiguiendo a las gallinas, su risa aguda mezclándose con el cacareo revoltoso. Beñat, sentado en el banco de piedra junto a la puerta, tallaba un trozo de madera con su navaja. Era un gesto mecánico, heredado de largas tardes de soledad. Pero esa mañana, mientras veía a la niña reír y escuchaba a Elena respirar con menos dificultad, el gesto tenía otra cadencia, casi serena. Por primera vez en muchos años, la casa no parecía un sepulcro. Había movimiento, voces, un latido. Sin embargo, en lo más hondo del alma de Beña, algo le advertía que esa calma era frágil, que el mundo exterior no perdona a quienes intentan rescatar lo que otros consideran perdido. A media tarde, el cielo se tornó rojizo y un murmullo de cascos rompió la tranquilidad del campo. Desde la linde de los olivos, 3 jinetes avanzaban levantando polvo. Sus siluetas recortadas contra el sol parecían espectros. Beñat los vio desde el corral. Reconoció al del centro de inmediato. Doyle, un tratante de mala reputación, famoso en la comarca por moverse entre el ganado y la carne humana con la misma desvergüenza. Sus acompañantes, armados con carabinas, no eran menos peligrosos. Beñat se limpió las manos en el pantalón. Se incorporó con calma y caminó hacia la entrada. Sus pasos eran pesados, pero su mirada permanecía firme. Cuando los 3 hombres desmontaron, el polvo se arremolinó en el aire, cargado de amenaza. «Buenas tardes, Orellana», saludó Doyle, con una sonrisa torcida. «Venimos a resolver un asunto pendiente». Beñat no respondió. Se limitó a observarlos, los labios apretados, como quien mide cada palabra para no desperdiciarla. Doyle sacó de su chaqueta un papel arrugado, manchado de tinta. «Aquí está el contrato. La mujer que tienes dentro, Elena, pertenece a mi patrón, Don Mercado. Tú solo compraste tiempo, amigo. Ahora nos la llevamos». El papel era una farsa, un burdo intento de legitimidad en medio de la ilegalidad más descarada. Pero detrás del papel había fusiles, y detrás de los fusiles, la amenaza de sangre. Beñat levantó el mentón, los ojos oscuros clavados en los de Doyle. «Aquí no hay nada para vosotros», dijo despacio, cada sílaba como una piedra. El silencio que siguió fue espeso. Rosita, que había corrido hacia la puerta al escuchar las voces, se asomó entre las cortinas. Sus ojos se agrandaron al ver a los hombres armados. Elena, desde la habitación, la sujetó del brazo con un gesto instintivo de miedo. Doyle dio un paso adelante. «No queremos problemas. Entréganos a la mujer y la niña, y nos iremos tranquilos». Beñat avanzó un paso también, hasta quedar frente a ellos a apenas 1 metro de distancia. No llevaba arma visible, pero en su postura había algo que imponía.
He pagado por ellas con oro, replicó. Y si hace falta, pagaré con sangre. El segundo de Doyle escupió al suelo, burlón. ¿Con la tuya? La tensión estalló. El hombre intentó alzar su rifle, pero Beñat, rápido como un rayo, accionó una palanca escondida en el poste del vallado. De una cavidad oculta cayó una vieja escopeta de 2 cañones. En un solo movimiento la cargó al hombro y disparó. El estampido retumbó por todo el valle. El tercer jinete cayó de rodillas, gritando de dolor, con el hombro atravesado por la metralla. Los caballos relincharon, nerviosos. Doyle desenfundó su pistola y disparó. La bala rozó el brazo de Beñat, arrancándole un grito ahogado. La sangre comenzó a mancharle la camisa. Elena chilló desde la ventana y Rosita rompió a llorar. Beñat, tambaleante, volvió a apuntar. Disparó al suelo, justo frente a los pies de Doyle, levantando una nube de polvo y piedras. El próximo tiro será en tu cabeza. Rugió con voz ronca. Los hombres vacilaron. Doyle, jadeando, retrocedió un paso, evaluando la situación. El herido gemía en el suelo, y el tercero forcejeaba con su caballo, asustado por el ruido. «Esto no acaba aquí, Orellana», escupió Doyle, subiendo de nuevo a su montura. «Has firmado tu sentencia». Montaron a toda prisa, arrastrando a su compañero herido. En segundos, las figuras se perdieron en el horizonte, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio cargado de tensión. Beñat se apoyó en el vallado, el brazo empapado en sangre. La escopeta le resbaló de las manos y cayó al suelo. Sus rodillas flaquearon. Entonces la puerta de la casa se abrió de golpe. Elena salió corriendo, el cabello desordenado, la blusa manchada aún de sudor y fiebre pasada. Se arrodilló junto a él, con las manos temblando. «¡Estás sangrando!», susurró, la voz rota. Beñat apretó los dientes, restándole importancia. «No es nada. Eres un insensato», le cortó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Podías haber muerto». Beñat la miró fijamente, los ojos oscurecidos por el dolor, pero también por una verdad cruda. «Ya estuve muerto una vez, cuando enterré a mi hija. Hoy me siento vivo». Elena se quedó helada. No supo qué responder. Su respiración se entrecortó. Luego, sin pensarlo, arrancó un trozo de su falda y lo presionó contra la herida. Rosita apareció corriendo, los ojos anegados de llanto. Se abrazó al cuello de Beñat con desesperación. «¡No nos dejes, por favor!», sollozó. El hombre cerró los ojos y apoyó la frente contra la de la niña, conteniendo un nudo en la garganta. No dijo nada, pero la sostuvo con la fuerza de quien se aferra a la vida misma. Horas después, ya en el interior, la cocina se convirtió en improvisada enfermería. Elena, con manos inseguras pero decididas, limpió la herida con aguardiente. El olor fuerte inundó la estancia. Beñat mordió un trapo para no gritar, sus músculos tensos como cuerdas. «Tendré que cortar un poco para limpiarlo bien», murmuró ella, con voz entrecortada, la navaja en la mano. Él la miró, jadeante, y asintió. Sus ojos no reflejaban miedo, sino confianza. «Hazlo». Elena tragó saliva. Sus dedos sudaban, pero su pulso se mantuvo firme. El filo rasgó la carne lo justo para extraer la astilla y limpiar la sangre coagulada. Beñat gruñó, pero no se movió. Cuando todo terminó, Elena vendó con firmeza y se dejó caer exhausta en la silla. El silencio entre ellos fue distinto esa vez. No era de hostilidad ni de desconfianza, sino de respeto compartido. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea, Rosita se durmió en el regazo de su madre. Elena, cansada, levantó la mirada y se encontró con la de Beñat. No hablaron, solo se miraron. En aquellos ojos curtidos por la soledad, Elena vio algo que no esperaba: vulnerabilidad. Y en los suyos, Beñat encontró lo que llevaba años buscando sin saberlo. Alguien que no lo veía como un muro, sino como un hombre capaz de sentir. El destino había empezado a entrelazarlos con hilos invisibles.
pero ambos sabían que los fantasmas del pasado aún rondaban cerca. La madrugada llegó envuelta en un silencio extraño, como si el campo entero contuviera la respiración después del enfrentamiento del día anterior. El aire olía a hierro y a humo seco, aún impregnado del disparo que había resonado en los olivares. Dentro del cortijo, la calma era solo aparente. Rosita dormía profundamente, exhausta por el miedo y el llanto. Elena, en cambio, no conseguía cerrar los ojos. Sentada en el borde de la cama, con la lámpara de aceite proyectando sombras largas en la pared, apretaba entre sus manos el trozo de falda que había usado para vendar a Beñat. Estaba endurecido por la sangre seca. Lo miraba como si en él se condensara toda la confusión que la devoraba. Ese hombre había arriesgado la vida por ellas. Había sangrado en la tierra para que nadie las arrancara de su lado. Pero su corazón, marcado por años de cadenas y abusos, se resistía a confiar. El miedo era un animal que siempre volvía a morder, aunque lo hubieran encerrado. Al amanecer, bajó a la cocina. Beñat estaba sentado a la mesa, con el brazo vendado, masticando pan duro mojado en café negro. Levantó la vista cuando ella se entró. Sus ojos, oscuros y cansados, no tenían reproche, solo una serenidad obstinada. «Deberías descansar más», dijo él, con voz grave. Elena lo observó de pie, a cierta distancia, como quien mide los pasos antes de cruzar un río peligroso. «No puedo», respondió seca. «Cada vez que cierro los ojos, vuelven». Beñat no preguntó quiénes. No hacía falta. Sabía que hablaba de los hombres, de los mercaderes, de las noches interminables en las que había sido tratada como una bestia. Bajó la mirada hacia la taza, respetando su silencio. Rosita apareció medio dormida, arrastrando los pies, y se sentó en el regazo de su madre. Elena le acarició el cabello con ternura, y en ese gesto había una dulzura que contrastaba con su rigidez hacia Beñat. Él lo notó, pero no dijo nada. A lo largo de los días, la vida en el cortijo tomó un ritmo extraño. Beñat salía al campo, reparaba la valla del corral, daba de comer a los animales. Elena se quedaba dentro, ayudando en lo que podía. Encendía la lumbre, cocía garbanzos en una olla de barro, lavaba la ropa en el pilón del patio. Pero cada vez que coincidían en el mismo espacio, la tensión era palpable. Una tarde, mientras recogían agua del pozo, Elena explotó. «¿Por qué lo hiciste?», soltó de repente, con voz dura. Beñat, que estaba enrollando la cuerda del cubo, levantó las cejas. «¿El qué?». «Sangrar por nosotras». Su mirada se clavó en la de él, cargada de desconfianza y rabia contenida. «Nadie da nada sin esperar algo a cambio. ¿Qué esperas de mí? ¿De Rosita?». El silencio fue pesado. Beñat apoyó el cubo en el brocal del pozo y se acercó despacio. No invadió su espacio, pero tampoco retrocedió. «Nada», respondió con calma, como si esa palabra le naciera de lo más profundo. «Solo que viváis». Elena se quedó helada. Aquella respuesta sencilla la desarmaba más que cualquier amenaza. Sus labios temblaron, como si quisiera replicar, pero no encontró palabras. Giró el rostro, sintiéndose vulnerable, y regresó a la casa con pasos rápidos. Esa noche, cuando Rosita se quedó dormida entre las dos mantas, Elena salió al porche. El cielo estaba tachonado de estrellas, limpias y brillantes, como pocas veces había visto en su vida de sufrimiento y viajes forzados. Beñat estaba sentado en el escalón, fumando un cigarro liado, el humo ascendiendo en espirales lentas. «¿No temes que vuelvan?», preguntó ella en voz baja, cruzando los brazos para protegerse del frío. Beñat soltó el humo y mantuvo la mirada fija en la linde de los olivos. «Siempre vuelven». Hizo una pausa. «Pero mientras tenga fuerzas, no pasarán». Elena lo miró de reojo. Había en su voz una firmeza implacable, pero también un cansancio que la conmovió. Se dio cuenta de que no era un héroe sin fisuras, sino un hombre roto que, aún así, se levantaba cada mañana para seguir luchando. Por primera vez, su corazón dudó. ¿Y si ese hombre no era un peligro, sino un refugio? Al día siguiente,
Rosita salió al campo con Beñat. La niña reía montada en el burro viejo del cortijo, mientras él la guiaba con mano firme pero paciente. Elena los observaba desde la ventana. La imagen le arrancó lágrimas inesperadas. Rosita, que había conocido más miedo que juegos, estaba sonriendo de verdad. Cuando regresaron, Rosita corrió hacia su madre, agitada, con las mejillas encendidas. «Mamá, me ha enseñado a llevar las riendas», exclamó orgullosa. Elena la abrazó fuerte, emocionada. Levantó la mirada y se encontró con la de Beñat. Él solo inclinó la cabeza, sin sonreír, pero sus ojos tenían un brillo distinto. Ella lo sostuvo unos segundos, sin apartar la vista, y en ese cruce silencioso, una grieta de confianza se abrió en su interior. Pero los fantasmas no desaparecen de un día para otro. Esa misma noche, Elena despertó sudando, con un grito ahogado. Había soñado con las cadenas, con el mercado, con los ojos codiciosos de los hombres. Se levantó sobresaltada y encontró la manta doblada en el suelo, junto a la puerta. Allí dormía Beñat, con el rifle apoyado en la pared, respirando profundo. Se quedó mirándolo largo rato. En sus rasgos cansados no había amenaza, solo una soledad antigua y una nobleza silenciosa. Sintió un estremecimiento, miedo y alivio mezclados. Volvió a la cama, arropó a Rosita y, por primera vez, dejó la puerta entreabierta en lugar de cerrarla con pestillo. El día siguiente trajo un gesto inesperado. Mientras Elena lavaba ropa en el pilón, Beñat apareció con una caja de madera. La dejó a su lado sin decir palabra. Dentro había un vestido sencillo, de lino blanco, con costuras torpes pero cuidadas. «Lo cosí yo», murmuró él, rascándose la nuca con torpeza. «No es gran cosa, pero pensé que...». Elena se quedó paralizada, con los dedos sobre la tela. La suavidad del lino contrastaba con la rudeza de aquel hombre. La garganta se le cerró y apenas pudo pronunciar un gracias ahogado. En ese instante comprendió algo. La vida les estaba ofreciendo una segunda oportunidad, aunque el miedo aún la atara. Esa noche, cuando Rosita, medio dormida, murmuró: «Mamá, ¿crees que algún día podremos quedarnos aquí para siempre?». Elena la besó en la frente, con lágrimas en los ojos. «Quizás sí, mi amor, quizás sí». Y al levantar la vista hacia la puerta, vio a Beñat de espaldas, sentado en el suelo, vigilando en silencio. Sintió que las cadenas invisibles de su alma comenzaban a aflojarse, aunque no se hubieran roto del todo. Era el inicio de algo nuevo, algo frágil, que debía cuidarse como una llama en medio del viento. El sol de la tarde caía oblicuo sobre los olivares, tiñendo el campo de tonos dorados y ocres. El cortijo respiraba un sosiego inusual, como si la tierra misma quisiera regalarles un respiro tras tantas tormentas. Beñat, con la manga arremangada y el brazo vendado aún fresco, estaba reparando la puerta del corral. El sudor perlaba su frente, pero su gesto era tranquilo, metódico. Elena lo observaba desde la ventana de la cocina. Aún no podía apartar del todo la desconfianza que la atenazaba, pero tampoco podía ignorar lo que veía. Un hombre serio, callado, que trabajaba sin descanso y que, pese a sus cicatrices, parecía empeñado en sostener el mundo de los demás sobre sus hombros. Aquella imagen le producía un nudo en la garganta, mezcla de temor y de una gratitud que no sabía cómo expresar. Rosita, en cambio, no tenía reservas. La niña había adoptado al ganadero con una naturalidad desarmante. Cada mañana le seguía al establo, cargando un cubo demasiado grande para ella, riendo cuando los corderillos la empujaban. Beñat la dejaba hacer, corrigiéndola con paciencia, enseñándole los nombres de las herramientas, contándole viejas historias de pastores en las sierras de Extremadura. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los encinares, Rosita se subió al burro y con voz ilusionada gritó: «Mamá, mírame, estoy montando como una señora». Elena salió al patio apresurada, con el corazón encogido por miedo a una caída. Pero lo que vio la dejó sin palabras. Beñat, de pie junto al animal, sostenía a la niña con una mano firme, como si un temblor suyo bastara para detener cualquier peligro. La niña reía, libre,
con los rizos despeinados y los ojos brillantes. Elena sintió un golpe de en el pecho. Esa risa, esa chispa de vida, era algo que creía perdido para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin amargura, lloró de alivio. Más tarde, cuando Rosita ya dormía abrazada a su muñeca de trapo, Elena salió al porche. El cielo estaba cuajado de estrellas y el aire olía a heno recién cortado. Beñat estaba allí, sentado en el escalón, afilando en silencio su navaja. Ella se acomodó a cierta distancia. No habló enseguida. Pasaron minutos, con solo el cri-cri de los grillos llenando el vacío. Al fin respiró hondo y dijo: «No recuerdo la última vez que la vi reír así». Beñat levantó la vista un instante, sin dejar de mover la piedra sobre el filo. «Una niña necesita jugar, no sobrevivir», contestó, con voz baba pero firme. Elena lo miró de perfil. Había en su rostro una dureza áspera, pero también una ternura oculta. Se sorprendió a sí misma pensando que, tal vez, aquel hombre comprendía mejor de lo que aparentaba. «Gracias», susurró, apenas audible. Beñat se detuvo. Sus ojos se encontraron en la penumbra. Él no respondió con palabras, pero inclinó la cabeza, como aceptando un pacto silencioso. Al día siguiente, Elena decidió dar un paso. Preparó un guiso de lentejas en la vieja olla de barro, con chorizo que encontró en la despensa del cortijo. El aroma cálido llenó la cocina. Cuando Beñat entró, sorprendido por el olor, se quedó inmóvil unos segundos. «Huele a casa», dijo, con voz ronca. Elena, nerviosa, colocó los platos en la mesa. Rosita palmeaba emocionada, pidiendo su ración. La cena fue sencilla, pero algo cambió en aquel momento. La mesa, que durante años había sido escenario de soledad y silencio, se llenó de voces, de cucharas golpeando barro, de risas infantiles. Beñat, que siempre comía en un rincón, aquella vez se quedó sentado hasta el final, escuchando a la niña hablar sin parar. Elena lo observaba de reojo y sintió que el cortijo, por primera vez en mucho tiempo, volvía a ser un hogar. Esa noche, sin embargo, el pasado regresó como una sombra. Elena despertó sobresaltada, empapada en sudor. Había soñado con las cadenas, con los hombres del mercado, con Doyle y su sonrisa cruel. Se levantó temblando y bajó al zaguán. Allí estaba Beñat, durmiendo en el suelo junto a la puerta, el rifle apoyado contra la pared. La lámpara de aceite apenas iluminaba sus facciones. Parecía cansado, vulnerable, humano. Elena se acercó despacio y se quedó observándolo. Recordó las palabras de Rosita. «Duerme en el suelo. Nunca entra sin llamar». Sintió que algo dentro de ella se ablandaba, como si las cadenas invisibles que aún la ataban empezaran a resquebrajarse. Se agachó y acomodó la manta que él había dejado caer. Él abrió los ojos de golpe, instintivo como un animal de campo. Elena dio un paso atrás, asustada. Pero él, al reconocerla, relajó los hombros. «No quería despertarte», murmuró ella, con voz suave. «No pasa nada», respondió él, medio incorporado. Sus ojos, oscuros pero serenos, la miraban con una calma inesperada. Por primera vez, Elena no sintió miedo. Los días siguientes reforzaron esa sensación. Beñat empezó a enseñarle pequeñas cosas. Cómo reconocer las huellas en la tierra húmeda. Cómo arreglar un candado oxidado. Cómo preparar un remedio con hierbas del campo. Elena lo escuchaba en silencio, a veces con recelo, a veces con un interés que la sorprendía a sí misma. Rosita era el puente entre ellos. Cada carcajada suya, cada juego improvisado en el patio, iba deshaciendo los nudos de desconfianza. Una tarde, la niña le pidió a Beñat que le cantara algo. Él, ruborizado, tarareó una copla antigua, de esas que los pastores cantaban a las estrellas. Elena lo miró asombrada. En aquel canto áspero, imperfecto, había un calor humano que rozó su alma como un bálsamo. Una noche, después de acostar a Rosita, Elena encontró a Beñat en el porche, mirando el cielo. Se sentó junto a él, más cerca de lo habitual. «Siempre pensé que todos los hombres eran iguales»,
dijo ella en voz baja, que solo sabían mandar, poseer, destruir. Beñat no la interrumpió. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte oscuro. Pero tú, continuó Helena, tragando saliva, tú me haces dudar de lo que creía. Él giró la cabeza, sorprendido por la confesión. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El aire olía a tomillo y a tierra húmeda, y el silencio estaba cargado de algo nuevo, casi eléctrico. Helena bajó la vista, nerviosa. No sé si puedo confiar del todo, susurró. Pero quiero intentarlo. Beñat respiró hondo. Sus labios se movieron apenas, pero lo suficiente para pronunciar. Eso basta. No hubo caricias, ni besos. Solo un silencio compartido, cargado de promesas implícitas. Pero en ese silencio nació la semilla de algo más fuerte que el miedo. La esperanza. Esa madrugada, Rosita se despertó sobresaltada y corrió hacia la habitación de su madre. Entre sollozos, pidió dormir entre los dos. Helena dudó, pero al final la dejó. La niña se acurrucó en medio, sonriendo, y murmuró: «Así estamos completos». Helena miró a Beñat por encima de la cabeza de la niña. Sus ojos se encontraron de nuevo. Y esta vez, ninguno apartó la mirada. Era el inicio de una familia, aunque ninguno se atreviera aún a decirlo en voz alta. El verano avanzaba lento, abrasador, tiñendo los campos de tonos ocres y dorados. El cortijo había encontrado, por unos días, un equilibrio extraño. Rosita reía cada mañana jugando con las gallinas o recogiendo almendras bajo los árboles. Helena, más tranquila, comenzaba a moverse por la casa sin la sombra constante del miedo. Y Beñat, aunque seguía siendo un hombre parco en palabras, parecía respirar con más calma, como si la compañía de ambas hubiera aligerado el peso de su soledad. Pero en el fondo, todos sabían que aquella paz era frágil, como una jarra de barro fino que podía resquebrajarse al menor golpe. Una tarde de agosto, cuando el aire estaba tan caliente que parecía que las encinas iban a arder solas, Beñat regresaba del campo con el sudor empapándole la camisa. Al llegar al portón, notó algo extraño. Las huellas frescas de caballos marcaban el camino de tierra. No eran las suyas ni las de los animales del cortijo. Su pecho se tensó como un arco. Empuñó la escopeta que llevaba colgada al hombro y avanzó despacio. Al entrar en el patio, encontró a Helena en la puerta de la cocina, pálida como la cal de las paredes. Rosita se aferraba a sus faldas, con los ojos grandes y temblorosos. «¿Qué pasa?», preguntó él con voz seca. Antes de que pudiera responder, una carcajada resonó desde el corral. De entre las sombras, surgieron 3 hombres. Al frente, con el mismo gesto cínico de siempre, estaba Doyle. Llevaba un sombrero polvoriento y una chaqueta de cuero gastada. A su lado, 2 secuaces armados con carabinas, uno de ellos con el brazo aún vendado de la herida que Beñat le había causado semanas atrás. «Vaya, vaya», dijo Doyle, con una sonrisa torcida. «Aquí estamos otra vez, Orellana. Te dije que esto no había terminado». Helena apretó a Rosita contra su pecho, conteniendo el temblor. Beñat dio un paso al frente, firme, la escopeta preparada. «Ya os advertí», contestó con voz ronca. «Esta tierra es mía, y ellas no se tocan». Doyle levantó un papel arrugado, manchado de tinta. «Este contrato dice lo contrario». «Helena pertenece a Don Mercado. Tú solo retrasaste lo inevitable». Beñat escupió al suelo, despectivo. «Ese papel no vale ni para encender la lumbre». Los hombres rieron con desprecio. Doyle se inclinó hacia adelante, su rostro endurecido. «No estamos aquí para discutir. Entréganos a la mujer y a la niña, o lo lamentarás». El silencio se volvió espeso, casi irrespirable. Helena sentía el corazón golpearle las costillas. Su instinto le gritaba que huyera, pero sabía que no había a dónde. Rosita, escondida tras ella, murmuró en voz baja: «Mamá, tengo miedo». Helena la abrazó fuerte, tragándose el llanto. Y entonces, algo en su interior cambió.
Ya no era solo la mujer rota por el pasado. Era una madre. Y como madre, el miedo se transformaba en furia. Beñat avanzó 2 pasos más. La escopeta en sus manos brillaba bajo el sol. «Os doy una sola oportunidad», dijo, su voz grave resonando como un trueno. «Marchaos antes de que la tierra beba vuestra sangre». Los 2 hombres alzaron sus rifles. Doyle sonrió con crueldad. «Tú decides, ganadero». El tiempo pareció detenerse. El graznido de un cuervo rompió el silencio. Helena, con el corazón en la garganta, dio un paso adelante y se plantó al lado de Beñat. Su voz tembló, pero salió firme. «No me voy con vosotros. Nunca más». Doyle arqueó una ceja, divertido. «Mujer valiente o insensata». En ese instante, Beñat apretó el gatillo. El estampido retumbó en todo el valle. La bala levantó tierra justo a los pies de los hombres, que retrocedieron sobresaltados. El caballo de uno de ellos relinchó, encabritándose. El herido del brazo disparó de vuelta, y la bala pasó rozando el muro del cortijo. Rosita gritó. Helena la cubrió con su cuerpo, temblando pero sin apartarse. Beñat apuntó de nuevo, esta vez directo al pecho de Doyle. El silencio fue mortal. El líder apretó la mandíbula, calibrando sus opciones. Al fin, levantó una mano para frenar a sus hombres. «Esto no se queda así», dijo con rabia contenida. «Te has buscado enemigos poderosos, Orellana». Se dieron media vuelta y montaron a caballo, arrastrando la amenaza en el aire como un trueno lejano. Cuando el polvo de los cascos se perdió en el horizonte, Helena se derrumbó contra la pared, respirando entrecortado. Rosita lloraba desconsolada, aferradas de ella. Beñat bajó la escopeta, con los nudillos blancos de tanto apretar. Su brazo herido le dolía, pero no lo mostró. Caminó hasta ellas y se inclinó, poniendo una mano firme en el hombro de Helena. «No volverán tan pronto», dijo en voz baja. Ella lo miró, con los ojos húmedos y brillantes. Sintió una oleada de gratitud, pero también de culpa. «Si no fuera por mí», murmuró, «tú no estarías en peligro». Beñat negó despacio con la cabeza. «No digas eso. Aquí no hay culpas, solo decisiones. Y yo decidí protegeros». Helena lo miró fijamente. Y por primera vez, no vio solo a un hombre duro y solitario, sino a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por ellas. Algo dentro de su pecho, aprisionado durante años, comenzó a romperse. Esa noche, la tensión aún flotaba en el aire. Helena no pudo dormir. Bajó al patio y encontró a Beñat sentado bajo la parra, afilando su navaja como hacía siempre cuando necesitaba calmarse. «¿Por qué lo haces?», preguntó ella, en voz apenas audible. Él levantó la vista, sus ojos oscuros iluminados por la luna. «Porque si no lucho por algo, no soy nada. Y vosotras me habéis dado una razón». Helena sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Se acercó y, con manos temblorosas, cubrió la de él. Fue un gesto breve, tímido, pero sincero. «Gracias», susurró. Beñat no respondió con palabras. Apretó suavemente sus dedos, como quien sostiene un tesoro frágil. En aquel silencio nocturno, entre el olor del campo y el crujir lejano de los grillos, nació algo nuevo. No era un amor declarado, pero sí un lazo imposible de romper. Rosita, desde la ventana entreabierta, los observaba con ojos soñolientos. Una sonrisa se dibujó en su rostro infantil antes de volver a dormirse. Quizás no entendía de contratos falsos, de amenazas ni de rifles, pero sabía algo con certeza. En aquel cortijo, junto a ese hombre, su madre y ella tenían por fin una oportunidad de vivir sin cadenas, y esa certeza, aunque frágil como cristal, era más poderosa que cualquier miedo. El amanecer trajo consigo una calma inesperada. Después de la visita de Doyle y sus hombres, el cortijo parecía haber recobrado un silencio frágil, como si la misma tierra contuviera la respiración antes de decidir si dar paso a la tormenta o al sosiego. El canto de un gallo rompió la penumbra, y el aire fresco olía a hierba húmeda
y a pan recién hecho. Elena, con las mangas arremangadas y el cabello recogido en un moño sencillo, amasaba masa sobre la mesa de madera. Sus manos, curtidas por años de trabajos forzados, parecían distintas ahora. Ya no temblaban de miedo, sino que se movían con una seguridad serena. Rosita correteaba alrededor, recogiendo ramitas para encender la lumbre. Beñat observaba la escena desde la puerta, con el sombrero en la mano. No dijo nada, pero sus labios se curvaron apenas en una sonrisa discreta. Era la primera vez, en muchos años, que la cocina del cortijo olía no solo a comida, sino también a vida. Los días siguientes estuvieron marcados por la rutina. Una rutina nueva, cálida, casi familiar. Por las mañanas, Beñat salía al campo con Rosita montada en el burro viejo, enseñándole a distinguir los surcos de las viñas y a reconocer el canto de las alondras. La niña reía con un entusiasmo contagioso, y su alegría llenaba los rincones más oscuros de la casa. Elena los esperaba con un cuenco de gazpacho fresco, y los tres compartían la comida bajo la parra del patio. El aire, impregnado del aroma del ajo y el aceite de oliva, se mezclaba con la brisa suave del verano. Por las tardes, Elena comenzó a coser con retales de tela que había encontrado en un arcón. Rosita, con su curiosidad infinita, se sentaba a su lado, intentando imitar cada puntada. Beñat, desde el porche, reparaba aperos de labranza, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia ellas, como si necesitara comprobar que todo aquello era real y no un espejismo. Una noche, después de cenar, Rosita corrió hacia Beñat con una hoja de papel en la mano. Había dibujado 3 figuras. Un hombre alto con sombrero, una mujer de vestido blanco y una niña de rizos alborotados. Encima, había pintado un sol amarillo con rayos torcidos. Aquí. Es nuestra familia, dijo con una sonrisa orgullosa. Beñat tomó el dibujo entre sus manos callosas. Su mirada se humedeció, aunque intentó disimularlo. Elena, de pie tras la niña, lo observaba en silencio. Algo en aquel papel, en la inocencia de Rosita, derribó otro muro dentro de ella. «Está precioso», murmuró Beñat, con la voz grave quebrándose apenas. «Lo guardaré». Elena tragó saliva. Durante años, había creído que la palabra familia era solo un recuerdo doloroso, algo perdido para siempre. Pero en aquel momento, viendo a su hija abrazar al ganadero con total confianza, entendió que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Poco a poco, los gestos se hicieron más cercanos. Elena ya no evitaba las miradas de Beñat. Cuando se cruzaban en la cocina, sus manos se rozaban al pasarle un cuenco, y aunque ninguno decía nada, los dos sentían el mismo temblor en el pecho. Una tarde, mientras recogían uvas de la viña, Elena tropezó con una raíz. Beñat, que caminaba detrás, la sostuvo por la cintura antes de que cayera. Sus cuerpos quedaron a apenas un suspiro de distancia. Los ojos de Elena, oscuros y húmedos, se encontraron con los de él. El silencio fue tan intenso que hasta el canto de los grillos pareció detenerse. «Gracias», susurró ella, apartando la mirada rápidamente. Beñat asintió, pero no la soltó de inmediato. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambos comprendieran que lo que estaba creciendo entre ellos era más fuerte que el miedo. Las noches en el cortijo también cambiaron. Elena ya no cerraba la puerta con pestillo. Rosita dormía tranquila, sin sobresaltos, como si la presencia de Beñat en el pasillo fuera suficiente para ahuyentar cualquier pesadilla. Una madrugada, Elena se despertó y, al abrir los ojos, vio a Beñat dormido en el suelo, envuelto en su manta, con la escopeta apoyada junto a la pared. Su respiración era lenta, profunda, y su rostro, iluminado por la luz de la luna, parecía menos duro, casi vulnerable. Elena lo contempló largo rato, con un nudo en la garganta. Por primera vez, se permitió pensar que aquel hombre no era solo su salvador, sino alguien con quien quizás pudiera caminar sin cadenas. El domingo, Elena y Rosita se atrevieron a ir a misa en el pequeño pueblo cercano. No fue una decisión fácil.
El miedo a encontrarse con Doyle o alguno de sus hombres seguía vivo. Pero Beñat insistió en acompañarlas. Cuando entraron en la iglesia, las miradas de los vecinos se posaron sobre ellos. Algunos murmuraban, otros asentían en silencio, como reconociendo el valor del ganadero al enfrentarse a los traficantes. Elena sintió la presión de esas miradas, pero no bajó la cabeza. Caminó erguida, con Rosita de la mano y Beñat a su lado. Al salir, una anciana del pueblo, doña Pilar, se les acercó. Entregó a Elena un pequeño ramo de romero fresco y le susurró: «Que Dios os proteja». Elena se quedó paralizada, conmovida por aquel gesto sencillo. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien la miraba sin compasión ni desprecio, sino con respeto. De regreso al cortijo, la vida siguió su curso, pero el ambiente era distinto. Una noche, mientras Rosita dormía, Elena salió al patio y encontró a Beñat sentado bajo la parra, afinando una guitarra vieja que había rescatado del desván. El sonido era áspero, desafinado, pero sus dedos torpes arrancaban notas que llenaban la oscuridad de una dulzura inesperada. Elena se acercó despacio, atraída por aquella música sencilla. «No sabía que tocabas», dijo con una sonrisa tímida. «Hace años que no lo hacía», respondió él encogiéndose de hombros. «Pero pensé que la casa necesitaba algo más que silencio». Elena se sentó a su lado. Durante largos minutos no hablaron. Solo escucharon las notas, que parecían curar poco a poco las heridas invisibles que ambos cargaban. En un momento, Beñat dejó la guitarra a un lado y la miró directamente. «No sé si algún día me perdonarás por haberte comprado. Aunque fuera para salvarte». Elena lo miró sorprendida. Su pecho se llenó de emociones encontradas. «No tengo que perdonarte», dijo al fin, con voz suave, «porque nunca me trataste como una posesión. Me diste libertad, y eso vale más que el oro». Sus palabras quedaron flotando en el aire, iluminadas por la luna, y en ese instante, algo se rompió definitivamente dentro de ella. La desconfianza que la había atado durante años comenzó a desvanecerse. Al volver a la habitación, Elena se recostó junto a Rosita, que dormía profundamente. La niña, entre sueños, murmuró: «Mamá, ya somos de verdad una familia». Elena cerró los ojos, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Acarició el cabello de su hija y respondió en un susurro apenas audible: «Sí, mi amor, ya lo somos». Aquella noche, bajo las estrellas del cielo extremeño, el cortijo dejó de ser solo un refugio. Se convirtió, por primera vez, en un hogar. El verano comenzaba a rendirse ante los primeros aires de septiembre. Las tardes eran aún cálidas, pero las noches traían un frescor que obligaba a encender la lumbre. En el cortijo, el tiempo parecía fluir con un ritmo nuevo, pausado, casi familiar, como si cada día construyera poco a poco una vida distinta. Rosita, cada vez más confiada, corría por los campos con el burro viejo, recogía higos de las higueras y llenaba la cocina con sus risas. Elena, más serena, cosía en el porche mientras vigilaba a su hija, y a menudo se sorprendía sonriendo sin darse cuenta. Y Beñat, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, empezaba a dejar ver un lado desconocido, el de la ternura discreta. Una tarde, tras una jornada recogiendo aceitunas, los tres se sentaron bajo la parra. El sol descendía tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Elena sirvió una fuente de migas con uvas, plato humilde pero sabroso. Rosita devoraba con entusiasmo, mientras Beñat la observaba con una sonrisa casi imperceptible. «Nunca pensé que volvería a probar unas migas caseras», dijo Elena, con un brillo nostálgico en los ojos. «Cuando era niña, mi abuela las hacía en un caldero grande, y toda la familia se reunía alrededor». Beñat asintió, masticando despacio. «La comida sabe distinta cuando se comparte». Miró a Rosita, que se reía con la boca llena. «Y sabe mejor aún cuando hay quien la disfruta». Elena sostuvo la mirada unos segundos. Sintió que aquella frase, sencilla pero cargada de verdad, le atravesaba el pecho.
Durante años había comido sin compañía, con miedo o en silencio. Ahora, en aquel patio, el sabor era distinto. Era sabor a hogar. Al caer la noche, Rosita se quedó dormida en una silla, con la cabeza apoyada en la mesa. Elena la cargó en brazos y la acostó en su cama. Al regresar al patio, encontró a Beñat sentado junto al fuego, afinando de nuevo la guitarra vieja. Las llamas iluminaban su rostro curtido, resaltando cada arruga como cicatriz de una vida dura. Elena se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Durante unos minutos solo se escuchó el chisporroteo del fuego y las notas torpes del instrumento. «Cuando tocas», dijo ella en voz baja, «la casa parece menos pesada». Como si el aire respirara distinto. Beñat la miró, sorprendido, y dejó la guitarra a un lado. «Hace mucho que no compartía música con nadie», admitió. Quizás porque hacía mucho que no tenía a nadie con quien compartir nada. Elena sintió un nudo en la garganta. La sinceridad en su voz le recordaba a la suya propia, a ese vacío que ambos conocían demasiado bien. El silencio entre ellos no era incómodo. Era denso, cargado de palabras no dichas. Elena se levantó despacio y se acercó al fuego. La luz anaranjada envolvía su rostro, haciéndola parecer más joven, más viva. «Beñat», susurró, «nunca te lo dije, pero gracias». Él frunció el ceño. «¿Por qué?» «Por no rendirte aquella tarde en el mercado. Por no mirarme como me miraban los otros. Por salvarme, sí, pero sobre todo por salvar a mi hija». Beñat bajó la cabeza. Su mano apretaba con fuerza la rodilla, como si temiera quebrarse. «Yo no salvé a nadie, solo hice lo que debía». Elena dio un paso más y se inclinó, obligándolo a mirarla. «No, hiciste mucho más. Nos diste una vida que ya creíamos perdida». Sus ojos se encontraron. En los de ella había gratitud, pero también algo más, algo que quemaba como el fuego del hogar. En los de él un deseo contenido durante demasiado tiempo. Elena alzó la mano y rozó su mejilla con los dedos. Fue un gesto leve, tembloroso, pero suficiente para romper el muro que los separaba. Beñat cerró los ojos un instante, como si aquel roce lo redimiera de años de soledad. Cuando volvió a abrirlos, Elena estaba aún allí, mirándolo con la misma intensidad. Y entonces, sin palabras, se acercaron y sus labios se encontraron en un beso lento, inseguro al principio, pero cada vez más firme. El fuego crepitó, testigo silencioso de aquella unión. Elena se apartó al cabo de unos segundos, con el rostro encendido. «Perdona», murmuró, bajando la mirada. Beñat negó con la cabeza. «No hay nada que perdonar». Elena sonrió tímidamente. Y por primera vez en años, esa sonrisa no era forzada ni amarga. Era una sonrisa limpia, nacida del corazón. Se sentaron de nuevo, hombro con hombro, sin hablar más. La guitarra quedó olvidada, y el fuego se consumió poco a poco. Pero en sus corazones, una llama nueva había comenzado a arder. Los días siguientes estuvieron marcados por esa complicidad recién nacida. No hubo declaraciones ni promesas, pero los gestos hablaban por ellos. Un roce de manos al pasar un plato, una mirada larga mientras Rosita jugaba en el patio. Un silencio compartido bajo las estrellas. Rosita, con la perspicacia de los niños, lo notó enseguida. Una mañana, mientras Elena trenzaba su cabello, preguntó con inocencia, «¿Mamá? ¿Quieres que Beñat sea mi papá?» Elena se quedó helada, con la peina entre los dedos. Sus mejillas se encendieron, y tardó unos segundos en responder. «Rosita», dijo con voz temblorosa, «eso no se decide de un día para otro». La niña sonrió, traviesa. «Pero yo ya lo decidí». Elena la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Aquella niña, que había conocido más sombras que juegos, merecía por fin un padre, y ella merecía volver a amar. Sin embargo, la sombra de Doyle no había desaparecido. Una tarde, Beñat encontró en la linde del campo una cuerda rota y huellas frescas de caballo.
Alguien había estado demasiado cerca. Su rostro se endureció de inmediato. No dijo nada a Elena para no inquietarla, pero esa noche durmió con la escopeta cargada junto a la manta. El peligro seguía rondando, y lo sabía bien. Elena, al verlo tan vigilante, comprendió sin que él lo dijera, y en silencio, rezó porque aquel hogar recién nacido no fuera arrebatado por la violencia. Una madrugada, Elena se despertó agitada por un mal sueño. Caminó hasta el patio y encontró a Beñat sentado bajo la parra, con la mirada fija en la oscuridad. ¿No duermes?, preguntó ella, acercándose. No puedo, respondió él. Hay cosas que no me dejan. Elena se sentó a su lado y le tomó la mano sin pensarlo. Sea lo que sea, no estás solo. Beñat giró el rostro hacia ella. Sus ojos, cansados pero firmes, reflejaban algo que Elena reconoció al instante. Un amor profundo, silencioso, pero inquebrantable. Y en aquel momento, bajo el cielo estrellado, comprendieron los dos que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como un acto de compasión en un mercado, se había transformado en una unión que ni el miedo ni la amenaza podrían quebrar fácilmente. Rosita, medio dormida, salió descalza al patio, frotándose los ojos. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó con voz somnolienta. Elena la levantó en brazos y la acunó contra su pecho. Nada, cariño. Solo miramos las estrellas. La niña apoyó la cabeza en su hombro y murmuró medio dormida. Pues yo quiero que las miremos todos juntos. Beñat sonrió y se levantó, rodeándolas con sus brazos. Los tres permanecieron así, en silencio, contemplando el cielo nocturno. Y en ese abrazo bajo las estrellas, nació una certeza. Ya no eran tres almas perdidas, eran una familia. Las primeras lluvias de septiembre llegaron acompañadas de un aire distinto, más frío, más áspero. El campo olía a tierra mojada y a ramas partidas por el viento. En el cortijo, sin embargo, la vida parecía aferrarse con fuerza a esa rutina recién nacida. Rosita ayudaba a su madre a recoger agua de la lluvia. Beñat reparaba los tejados con manos firmes, y Elena canturreaba coplas antiguas mientras tendía la ropa. Pero bajo esa calma había un rumor constante, invisible, que ninguno podía ignorar. Doyle no se había ido para siempre. Una tarde, cuando el sol se escondía tras los montes, y la bruma cubría los olivares, Beñat salió a revisar el lindero del terreno. Allí encontró lo que temía: huellas frescas de caballos y colillas de cigarros apagadas. Se arrodilló, tocó la tierra húmeda y frunció el ceño. Doyle y sus hombres rondaban cerca. Al volver al cortijo, ocultó la preocupación tras su silencio habitual. Pero Elena lo notó al instante. ¿Qué pasa?, preguntó mirándolo fijamente. Él vaciló, pero no quiso engañarla. Han estado aquí. Elena apretó los labios, con un temblor en la voz. Entonces, la paz no durará. Beñat le sostuvo la mirada. No mientras ellos crean que sois mercancía. Rosita, que escuchaba desde la puerta, corrió a abrazar a su madre. Elena la estrechó fuerte, sintiendo que el miedo volvía a envolverla como una sombra, aunque algo dentro de ella ya no era el mismo. Ahora no pensaba solo en huir, sino en resistir. La noche cayó pesada, cargada de presagios. El viento azotaba las contraventanas y la lumbre crepitaba en el hogar. Elena y Rosita se refugiaron en la cocina, mientras Beñat permanecía en el patio, escopeta en mano, vigilando. Cerca de la medianoche, los ladridos de los perros rompieron el silencio. Beñat se incorporó de golpe. En la oscuridad, distinguió siluetas que se movían entre los árboles. Eran más de los que esperaba. 6, quizás 7 hombres armados. Doyle apareció al frente, con una capa oscura empapada por la lluvia y una sonrisa cruel en los labios. ¡Orellana!, gritó, su voz resonando entre los muros. Te lo advertí, hoy se acaba tu juego. Elena salió a la puerta, temblando pero erguida. Rosita se escondió tras ella. «¡No nos vais a llevar!», gritó la mujer, con una valentía que sorprendió incluso a Beñat. Doyle soltó una carcajada áspera. «Tú no decides, mujer, nunca decidiste.
Pero Elena apretó la mano de Rosita y levantó la voz, clara y firme. Esta vez sí. El enfrentamiento fue inmediato. Uno de los hombres disparó al aire, y los perros huyeron aullando. Beñat respondió con un tiro seco que derribó a un caballo. El caos estalló. Gritos, relinchos, el olor a pólvora mezclado con el de la tierra mojada. Elena corrió hacia el interior, arrastrando a Rosita, mientras Beñat se cubría tras el muro del corral. Las balas impactaban contra la piedra, levantando esquirlas. Doyle, protegido por dos de sus hombres, avanzaba poco a poco. «Entréganoslas y te dejaremos vivir», vociferó, apuntando hacia la casa. «Tendréis que matarme primero», respondió Beñat con voz grave. El fuego cruzado continuó. Elena, desde la ventana, lanzó piedras para distraer a los hombres, mientras Rosita lloraba en silencio. El corazón de Elena latía desbocado, pero su determinación era férrea. Ya no era la esclava temerosa del pasado, ahora era madre, y lucharía hasta el final. En un momento de calma tensa, Doyle logró acercarse al portón. Sus ojos brillaban con una rabia enfermiza. «Orellana», rugió. «No puedes protegerla siempre». Beñat salió de su cobertura y disparó. La bala rozó el hombro de Doyle, que cayó de rodillas. Sus hombres corrieron a cubrirlo. La lluvia caía con más fuerza, empapando a todos, haciendo que las antorchas chisporrotearan. Elena, viendo la oportunidad, salió de la casa con un palo en las manos. Golpeó a uno de los hombres por la espalda, haciéndolo tambalear. «No volveré a ser vuestra esclava», gritó con furia. Beñat, herido en el brazo por un disparo, se lanzó hacia Doyle. El choque fue brutal. Puños, barro, sangre. Doyle, aunque herido, luchaba con la fuerza del odio. Beñat, con la del amor. En medio de la pelea, Doyle le susurró con voz envenenada. «Ellas nunca serán tuyas». Beñat lo miró con los ojos encendidos y respondió. «Ya lo son, porque me eligieron». Con un último esfuerzo, lo derribó en el barro. Los hombres de Doyle, viendo a su líder vencido y a varios de los suyos heridos, retrocedieron. La lluvia apagaba el fuego de sus antorchas, y el miedo comenzó a calarles más que el agua. «Nos veremos en el infierno, Oreyasu», escupió Doyle, arrastrándose mientras era ayudado por sus secuaces, y se fueron, maldiciendo, perdiéndose entre los olivares, bajo la tormenta. El silencio que quedó fue abrumador. La lluvia golpeaba los tejados, y el olor a pólvora aún flotaba en el aire. Elena corrió hacia Beñat, que sangraba del brazo y tenía el rostro cubierto de barro y golpes. «¡Estás herido!», gritó con lágrimas en los ojos. Él la miró con cansancio, pero también con una calma profunda. «Sigo en pie. Eso es lo que importa». Rosita salió corriendo y se lanzó a sus brazos. «No quiero perderte», sollozaba. Beñat la sostuvo fuerte, cerrando los ojos, como si en aquel abrazo encontrara la única razón para resistir. Elena, a su lado, posó una mano en su mejilla, temblando. «No, ya no estamos solas», susurró. Esa noche, tras vendar las heridas y secar la ropa empapada, los tres se sentaron junto al fuego. Afuera, la tormenta se iba apagando. Dentro, la llama de la lumbre iluminaba sus rostros cansados, pero unidos. Elena, con Rosita dormida sobre su regazo, miró a Beñat largamente. Había en su mirada un reconocimiento profundo, un pacto silencioso. Ya no había marcha atrás. Habían luchado juntos, habían resistido juntos. Beñat, con voz baja, rompió el silencio. «Vendrán de nuevo. No se rinden fácilmente». Elena asintió. «Que vengan, aquí estaremos». Se miraron. Y entre el miedo y el cansancio, brilló algo más fuerte. Una certeza. La certeza de que, pasara lo que pasara, eran una familia y juntos podían resistir cualquier tormenta. Aquella madrugada, cuando el fuego se apagaba poco a poco, Elena se recostó junto a Rosita. Antes de cerrar los ojos, murmuró: «Mañana será otro día, pero hoy hemos vencido». Y en el silencio del cortijo,
Mientras la lluvia cesaba, un nuevo amanecer se preparaba para traer la última prueba. El amanecer después de la tormenta llegó envuelto en un silencio denso. El cielo, despejado tras la lluvia, brillaba con un azul nítido y limpio, y el aire olía a tierra fresca y a hojas mojadas. El cortijo había resistido. Las paredes blancas aún estaban firmes, las encinas erguían sus ramas relucientes, y dentro, 3 almas se aferraban unas a otras como náufragos que habían sobrevivido a la tempestad. Beñat se levantó temprano, a pesar de las heridas que le dolían en cada movimiento. Salió al patio, apoyándose en la escopeta como si fuera un bastón, y contempló los olivares que se extendían hasta el horizonte. Su rostro curtido mostraba cansancio, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, una esperanza serena. Elena apareció tras él, envuelta en un chal de lana, con el cabello aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. Rosita corría descalza, riendo, como si la tormenta jamás hubiera existido. Esa risa era música. «Hoy empieza otra vida», dijo Elena con voz baja pero firme. Beñat la miró, y en su gesto no había dudas. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Los muros agujereados por las balas se encalaron de nuevo. Los animales, asustados, volvieron poco a poco a su rutina. Y la viña, que había sufrido el paso de los caballos de Doyle, empezó a brotar de nuevo con la paciencia propia de la tierra. Elena, que durante años había vivido con miedo, se sorprendía a sí misma cantando mientras barría el patio o cocinaba un guiso de lentejas. Rosita, libre de pesadillas, jugaba bajo la parra con una muñeca de trapo que Beñat le había hecho con retales. Y el ganadero, aunque seguía siendo hombre de pocas palabras, parecía más ligero, como si al fin hubiera encontrado un motivo para seguir levantándose cada mañana. Pero todos sabían que para que esa vida nueva floreciera, había que sellarla con algo más que palabras. Una tarde de domingo, tras regresar de misa en el pueblo, Beñat tomó una decisión. Había estado en silencio todo el camino, con el sombrero en la mano, hasta que, al llegar al cortijo, se detuvo frente a la parra. «Elena», dijo, con voz grave, «he pensado mucho. No quiero que vosotras sigáis siendo solo huéspedes en mi casa». Ella lo miró con el corazón en un puño. «¿Qué quieres decir?». Beñat respiró hondo, como si la frase pesara toneladas en su pecho. «Quiero que este sea también tu hogar. Nuestro hogar. Quiero que Rosita crezca aquí sabiendo que no tiene que huir más. Y quiero que tú...». Su voz se quebró un instante. «Que tú seas mi mujer». Elena sintió que las piernas le temblaban. Durante años, la palabra esposo había significado cadenas y miedo. Pero ahora, en los labios de Beñat, significaba refugio, respeto y amor. Rosita, que los escuchaba desde el patio, gritó con entusiasmo. «¿Sí? Mamá, di que sí». Elena rió entre lágrimas. Se acercó a Beñat, le tomó las manos grandes y ásperas entre las suyas y susurró. «Sí». La noticia se extendió pronto en el pequeño pueblo. No hubo fasto ni lujo, pero sí una alegría sincera entre los vecinos. Muchos recordaban con temor a Doyle y sus hombres, y reconocían en Beñat y Elena un ejemplo de resistencia y valentía. El día de la boda, la iglesia se llenó de luz. Elena, vestida con un sencillo traje blanco cosido por ella misma, caminó del brazo de Rosita, que llevaba un ramo de flores silvestres recogidas del campo. Beñat la esperaba en el altar, con la camisa limpia y la mirada emocionada. Cuando el sacerdote pronunció las palabras, el silencio en la iglesia era absoluto. Y cuando Elena dijo, «Sí, acepto», un murmullo de alivio y alegría recorrió el templo. Rosita aplaudió con entusiasmo, y todos rieron. La celebración fue humilde. En el patio del cortijo, los vecinos llevaron pan, vino y queso. Las mujeres del pueblo hicieron tortillas y dulces de almendra. Sonaron guitarras y palmas, y por primera vez en muchos años, la risa llenó aquellos muros encalados. Elena bailó con Rosita bajo la parra,
mientras Beñat, con una copa de vino en la mano, las observaba con el corazón pleno. Aquella casa, que había sido refugio de su soledad, se había transformado en un hogar lleno de vida. Al caer la noche, Elena se acercó a él. «He pensado en un nombre para el cortijo», dijo, con una sonrisa. «¿Cuál?», preguntó Beñat. «La Casa de la Esperanza, porque aquí aprendimos a volver a vivir». Beñat asintió, con un brillo en los ojos que pocas veces había mostrado. «La Casa de la Esperanza será». Pasaron los meses, y la vida se asentó en esa nueva rutina. No hubo más señales de Doyle ni de sus hombres. Quizás la derrota los había hecho desaparecer, o quizás el mismo destino los había borrado del camino. Lo cierto es que el miedo dejó de rondar como un fantasma, y en su lugar nació la certeza de un futuro compartido. Rosita crecía feliz, aprendiendo a leer en las tardes tranquilas con su madre, y a montar a caballo de la mano de Beñat. Elena, libre por fin de cadenas invisibles, se descubría cada día más fuerte, más plena. Y Beñat, aquel hombre solitario y endurecido por la pérdida, se había convertido en esposo, padre y guardián. La Casa de la Esperanza no era solo un cortijo, era un símbolo. Un lugar donde el dolor había encontrado redención, donde la soledad se había transformado en familia, y donde 3 corazones habían decidido elegir el amor por encima del miedo. Esa noche, sentados bajo las estrellas, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Beñat mientras Rosita dormía sobre sus piernas. El aire olía a romero y a leña, y el cielo estaba tachonado de luces. «Nunca pensé que volvería a sentirme así», susurró Elena. «Libre, amada, viva». Beñat le acarició el cabello con torpeza, pero con ternura infinita. «Nunca pensé que volvería a tener una familia». Se miraron en silencio y comprendieron que, más allá de todo lo vivido, habían vencido. La historia de Beñat, Elena y Rosita quedó grabada en la memoria de todos los que conocieron su lucha. Una historia de dolor y pérdida, sí, pero también de amor, de dignidad y de esperanza. Y así, bajo el cielo extremeño, el cortijo renació como un lugar sagrado. No de rezos ni de altares, sino de vida, de risas y de futuro.